Pelagatos, y muchas gracias por haberos amanado a este puesto de la sede de la Fundación en esta tarde de calorina que ya veremos en qué remata. Bueno, bienvenidos en nombre de la Fundación Gaspar Torrente. Muchas gracias también, como saben, a nuestros patrocinadores, a la Diputación Provincial, cuyo diputado de Archivos y Bibliotecas nos acompaña ya también, y a la Fundación de la Caja Rural de Aragón. Esta es nuestra antepenúltima sesión, marcamos ya fin de curso, y hoy vamos a hacerlo para tratar de un asunto muy interesante en el que ya nos introdujo el año pasado la ponente que hoy nos va a acompañar, Iris Orosia Campos Vandrés, que es la educación de la lengua aragonesa, la situación de la enseñanza de la lengua aragonesa en materia en la que es especialista. Bueno, Iris Orosia Campos Vandrés, nacida en Huesca, pero de Sabiñánigo y con raíces en Agüero y Santa Cilia, con lo cual lo tenía más fácil que la mayoría. Lo tenía más fácil que Alex Pardos, que ayer en una presentación de otro libro muy interesante que se ha editado por las prensas universitarias de Zaragoza, con el director general de Política Lingüística, decía que él no había oído hablar del aragonés hasta que en los domingos veía que había unos fascículos, que esto no hace mucho además, unos fascículos que publicaba el periódico de Aragón sobre ¿cómo era? El aragonés, una lengua románica, algo así. Entonces, sí, hará 20 años, pero que el chico es joven todavía. Ahora es una eminencia. 2012. 2012, bueno, tampoco hace tanto. Se están hecho largos. Quiero decir con esto que seguramente es la experiencia que muchos de ustedes han podido tener también de desconocimiento total de la propia existencia de la lengua, por más que uno sea de un sitio, tenga ancestros o incluso padres de lugares donde todavía se puede hablar o conocer el aragonés. Ella lo tenía más fácil en este sentido. Es más, formó parte de un grupo de alumnos, de un grupo de estudiantes que en el instituto solicitaron recibir las clases en aragonés y así lo hicieron. Y gracias a eso tenemos aquí una eminencia hoy aquí sentada para hablarnos de esta materia. O sea, aquí está muy bien. Esto de la enseñanza del aragonés es muy importante porque tiene consecuencias buenas como la propia de la propia historia personal de Iris. Bueno, estudió magisterio, después estudió humanidades también, se licenció en Zaragoza, participó en el rol de estudios aragoneses, entidad que ustedes ya conocen porque ha realizado multitud de actividades en el ámbito cultural aragonés. Cursó también el diploma de especialización en lengua aragonesa. Hoy es ella la directora de ese diploma de especialización en lengua aragonesa. Hizo su tesis sobre la situación y perspectivas del aragonés en el ámbito educativo en la Universidad de Zaragoza en el 2013, su tesis doctoral. Y ahora es ya desde fechas recientes, profesora titular del área de lengua y literatura, de didáctica de la lengua y literatura en la Universidad de Zaragoza. Antes era profesora contratada doctora, el año pasado cuando estuvo en estas mismas jornadas. Y bueno, pues es autora de 60, 70 trabajos de investigación en educación lingüística, la mayoría dedicados a la lengua aragonesa. También fue comisaria junto a Paz Ríos de una exposición que se realizó el pasado mandato, impulsada por el Gobierno de Aragón, el aragonés un patrimonio común, en el 2018-2019. También es la coordinadora de la mención en lengua aragonesa del grado de magisterio en el campus de Huesca, también de la Universidad de Zaragoza. Y como les decía antes, desde el curso 2020-21 dirige el diploma de especialización en filología aragonesa de la Universidad de Zaragoza, autora de varios libros y 60, 70, he perdido la cuenta, esta era del año pasado, las 60 publicaciones científicas en el ámbito de la enseñanza del aragonés. Es decir, que estamos con la persona más especializada y mejor conocedora del ámbito de la educación del aragonés para hablarnos de este tema, del que espero que podamos disfrutar con la ponencia que nos ha preparado. Así que bienvenida, Iris, y todo tuyo. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Vicen, por esta vocal presentación. Quiero dar las gracias también a la Fundación Gaspar Torrente por haberme convidado una otra vegada a hacer parte de este segundo ya curso de Historia, Cultura e Identidad de Aragón. No os voy a hablar en aragonés, aunque me encantaría, voy a hablar en castellano con objeto de que se pueda comprender todo el contenido de mi exposición por aquellos que no conocen el idioma. Y bueno, en primer lugar, después de este agradecimiento, también quería destacar que he sido demasiado ambiciosa en el contenido
que pretendo exponer, así que si en algún momento hay que recortar, Carlos, ya sabes, me lo indicas. Mi objetivo es presentar un estado de la cuestión sobre la realidad de la lengua aragonesa con foco en los estudios que hemos venido desarrollando desde el grupo de investigación ECOLIG de la Universidad de Zaragoza en los últimos 10-12 años con vínculo a la sociolingüística educativa y dentro de la sociolingüística educativa en lo que respecta al patrimonio lingüístico de Aragón y fundamentalmente a la lengua aragonesa. He dividido mi comunicación, mi charla, en 4 grandes apartados. El primero es una contextualización sobre la realidad social de la lengua aragonesa, porque como ya ha destacado Vicente, pensaba que el auditorio tal vez no tenía demasiados datos sobre la realidad y el devenir reciente del aragonés. Después presentaré un poquito pues, algunos datos correspondientes a la historia del aragonés en el ámbito educativo, desde cuándo se enseña el aragonés en las escuelas, dónde, de qué manera, y la parte central de mi exposición estará vinculada a esas investigaciones mediante las cuales hemos profundizado en el ideario, en el pensamiento, en las representaciones, las actitudes de diferentes agentes de la comunidad educativa en el Alto Aragón por lo que respecta a la lengua aragonesa. Hay diferentes autores en el ámbito de la sociología, en el ámbito de las ciencias de la educación, que lo que han venido destacando es que la escuela es reflejo y al mismo tiempo también es un contexto reproductor del orden social. Por ende, aquello que hemos indagado sobre el aragonés desde el punto de vista de diferentes agentes que forman parte del sistema educativo, lo que revela es lo que realmente la sociedad alto-aragonesa piensa, siente, representa con vínculo a este idioma. Así que podemos extrapolar esos resultados de estas investigaciones de las que voy a hablar al conjunto de la sociedad alto-aragonesa. Y como nos quedaremos con un sabor un poquito agridulce, viendo un poquito estas investigaciones, si llegamos, si el tiempo lo permite, me gustaría terminar la charla haciendo alusión a una línea de investigación que hemos abierto muy recientemente y que tiene que ver con la población, con la comunidad neohablante de aragonés, con esas personas que ya desde un momento vital más maduro, desde la vida adulta, se aproximan al aprendizaje del aragonés sin haberlo recibido como lengua materna, porque son un colectivo que realmente tiene un papel muy importante en la pervivencia del idioma. Comenzamos pues con esta contextualización y bueno, pues como sabemos el aragonés es una de las 3 lenguas históricas de Aragón. Además es nuestra única lengua privativa, es la única lengua de nuestro territorio que solamente es de Aragón. Es una lengua que alguien que nos acompaña hoy, jurista y exdirector general de Política Lingüística, José Ignacio López Suchín, denominó como una lengua minoritaria dentro de la minorización. Y con esta denominación, este autor se refiere a aquellas lenguas históricas que, a pesar de que cuentan con un reconocimiento institucional, es un reconocimiento que es disfuncional y que es discriminatorio en coherencia con lo que dicta el marco constitucional. Es decir, se trata de idiomas que, si bien tienen un reconocimiento institucional, es un reconocimiento que no contempla un estatus de oficialidad junto a la lengua castellana, ni siquiera en los lugares donde su uso todavía es predominante. Para comprender un poco la realidad del aragonés en términos legales, en términos institucionales, tenemos que retrotraernos un poquito en la historia reciente hasta el momento de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón. En el momento en el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Aragón, en el 82, había ya un movimiento que se ha venido a denominar, se ha venido a conocer como Renaixedura de la lengua aragonesa. Era un movimiento social, un periodo que se inició en los 70, en el cual diferentes intelectuales y también una parte de la población en diferentes contextos donde el aragonés se conservaba y donde no se conservaba, se empiezan a organizar, se empiezan a asociar para reivindicar que las instituciones cumplan un papel de protección, de salvaguarda, de promoción, de normalización social y de normativización de la lengua aragonesa. Este movimiento, que es un movimiento que nace de la sociedad, que es de abajo arriba y no de arriba abajo, ya se venía desarrollando cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía de Aragón en el año 82. ¿Qué papel han jugado las instituciones por lo que respecta a la lengua aragonesa o al patrimonio lingüístico de Aragón desde la llegada de la democracia? Pues bueno, ha sido un papel muy ambiguo realmente. En el Estatuto de Autonomía, cuando se aprueba,
se alude a la existencia de un patrimonio lingüístico en Aragón que hay que proteger, pero no se identifican por su nombre, por su glotónimo, las lenguas de Aragón. Se habla de un patrimonio lingüístico, pero ni se identifican esas lenguas que hay que proteger, ni tampoco se sientan las bases para el desarrollo de una política lingüística en favor de ese patrimonio. Tendremos que esperar hasta la reforma del año 2007, cuando ya se produce un avance y se habla de la aprobación de una futura ley de lenguas que debería, pues, establecer las zonas de uso predominante del aragonés y del catalán que se habla en Aragón, regular los derechos de sus hablantes, promover la protección, la recuperación, la enseñanza, la promoción, la difusión y favorecer en las zonas de uso predominante de estas lenguas su utilización incluso en el ámbito de las administraciones públicas. ¿Cuándo llega esta ley de lenguas de la que habla el estatuto? Pues llega en el año 2009. Es la primera ley de lenguas de Aragón. Es una ley que, no obstante, no contempla un estatus de oficialidad para las lenguas de Aragón junto al castellano, pero sí que ya contempla sus denominaciones. Al aragonés se le llama aragonés, al catalán se le llama catalán, se identifican estas lenguas. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, en 2011, como sabrán, se produce un cambio en el signo político al frente del gobierno de Aragón y con un nuevo gobierno de Aragón de tendencia conservadora se produce la derogación de esta ley de lenguas sin que haya llegado a aplicarse. Y en 2013 este mismo gobierno aprueba un nuevo texto, una nueva ley de lenguas que en lo esencial es muy similar a la de 2009, pero que tiene algunas modificaciones que no son peregrinas, que no son nimias. Por ejemplo, se elimina el glotónimo, el nombre de las lenguas de Aragón y se cambia por otras denominaciones que además en su momento fueron muy controvertidas. Para denominar al catalán se utilizó la denominación de lengua aragonesa propia del área oriental y para denominar al aragonés se utilizó la denominación de lengua aragonesa propia del área pirenaica y pepeyenaica. ¿Con qué objetivo se utilizan estas denominaciones que no son las que avala la romanística internacional? Pues con objeto, por una parte, de negar la existencia del catalán como una lengua propia de Aragón y por otra parte, por lo que respecta al aragonés, pues bueno, con objeto de generalizar una representación atomizada del aragonés como diferentes hablas pirenaicas no susceptibles de una normativización, no susceptibles de una normalización, divide y vencerás, ¿no? Dice el lema, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se busca un poquito es continuar el proceso de eliminación de algún modo de la lengua aragonesa. Tendremos que caminar un poquito más en el tiempo y llegar a 2015, cuando vuelve a haber un nuevo cambio en el signo político al frente del gobierno de Aragón, con una coalición entre partidos progresistas y aragonesistas, y es el primer momento en la historia reciente en el que hay un apoyo institucional explícito y una planificación, un proceso de planificación lingüística en favor de las lenguas de Aragón, con efectos relevantes, concretos, en favor de la lengua aragonesa y del catalán que se habla en la franja oriental. Se crea así en 2015 la primera Dirección General de Política Lingüística dentro del Gobierno de Aragón, que operará en la legislatura de 2015 a 2019 y de 2019 a 2023. Se realizan múltiples avances. Solamente aquí he puesto algunas imágenes para reflejar, pues, por ejemplo, la inclusión de espacios en los medios de comunicación autonómicos donde tiene presencia la lengua aragonesa, o por ejemplo la convocatoria de pruebas de certificación de los conocimientos en lengua aragonesa. Las personas que hablaban aragonés no tenían manera de certificar si tenían un nivel A2, un nivel B1, un nivel B2. Entonces se sientan las bases para que las personas que hablan aragonés puedan obtener sus certificados, entre muchísimas otras cuestiones que desarrolla esa Dirección General de Política Lingüística. Ya recientemente, como sabemos, pues ha habido elecciones con un resultado diferente al de las dos últimas legislaturas y estamos en un momento en el cual todos esos avances han sido completamente paralizados. Una de las primeras actuaciones que el nuevo gobierno de Aragón impulsó fue la eliminación, fue de las primeras cosas que hicieron, la eliminación de esa Dirección General de Política Lingüística. Ese es el momento en el que nos encontramos actualmente. Por lo que respecta a la realidad del aragonés a nivel social, pues bueno, podemos decir
que dentro de la categorización que establece el Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro de la UNESCO, el aragonés se encuentra en un nivel de riesgo número 2. ¿Qué es lo que significa esto? Pues significa que es una lengua que se considera que ya cuenta con una transmisión intergeneracional rota. Ya no se transmite o se transmite muy poquito entre generaciones como lengua nativa. Además, también significa esta categorización que es una lengua que las personas que la hablan como lengua nativa sí que son capaces de hablar, pero que tienen problemas a la hora de escribir o a la hora de leer. Es decir, están alfabetizados en la lengua dominante, que es la lengua castellana. En cuanto al número de hablantes, pues los datos que más se han explotado, aunque hay un estudio reciente que precisamente se presentó ayer y del que les hablará la semana que viene Alejandro Pardos, los datos que yo traigo son los que provienen de unas preguntas que se incorporaron en el Censo de Población y Viviendas de Aragón del año 2011. Según la explotación de estos datos, de las preguntas que se incorporaron referentes a las lenguas que se hablaban en el hogar, podríamos decir que hay 25.500, un poquito más, hablantes de lengua aragonesa en todo el territorio de Aragón. Si a esto sumamos a aquellos que tienen destrezas pasivas, es decir, que comprenden la lengua pero que no la utilizan, que no se expresan en ella, llegaríamos a poco más de 56.000 hablantes. ¿Qué más revela la explotación de estos datos y su contraste con estudios anteriores? Pues que el número de hablantes nativos ha descendido de los 13.000 que se concretaron en un estudio previo en el año 2001 a 8.500 en los datos correspondientes a 2011. Además, también encontramos una diferencia entre aquellos que dicen que pueden hablar aragonés, 25.500, y aquellos que dicen que saben escribirlo, 17.009. Es decir, pues se refleja esos datos que destacaba la UNESCO. Otra problemática asociada a la realidad actual de la lengua aragonesa, pues es la escasa representación que tienen sus hablantes como comunidad lingüística homogénea. Diversos estudios han puesto de manifiesto que los hablantes nativos de aragonés, los que lo han recibido por herencia familiar, tienden a representarse como hablantes de su variedad local. Yo soy hablante de cheso, yo soy hablante de ansotano. Y hay problemas a la hora de identificarse, de autoidentificarse como parte de una misma comunidad lingüística. Es algo que no sucede, por ejemplo, entre la población neohablante, que entienden que hables cheso, ansotano, ribagorzano, hablas lo mismo que yo, pero con una variedad, con ciertos rasgos diferentes. Es decir, tienen ya una idea más homogénea como comunidad lingüística. Toda esta problemática es la que, de forma muy sintética, enfrenta actualmente la lengua aragonesa. Pasando al ámbito educativo. ¿Se enseña el aragonés en la escuela? ¿No se enseña? Bueno, pues fíjense, en 1984, muy poquito después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón y estrenando el periodo democrático, diferentes ayuntamientos de la zona de la Franja Oriental de Aragón, donde se habla el catalán de Aragón, se aunaron para escribir un manifiesto que tuvo por nombre, se conoce como Declaración de Mequinenza, en el cual solicitaban la incorporación del catalán dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito escolar. Y eso llegó en el curso, si no recuerdo mal, 85-86, se aprobó. Algunos dirían, ¿y en el caso del aragonés nadie reclamó lo mismo? Sí, se reclamó lo mismo. Y existen evidencias en la hemeroteca. Si uno consulta, por ejemplo, las huellas del Consejo de Habla Aragonesa, en el año 85, el Ayuntamiento de Ayerbe presentó una solicitud similar para que el aragonés se incorporase en la escuela del municipio. ¿Qué pasó? Pues que eso no fue atendido en aquel momento. Hubo un reclamo, pero eso no fue atendido. ¿Cuándo se introdujo el aragonés en la escuela, en educación infantil y en educación primaria? En el curso 1997-98. ¿Y cómo se introdujo? Pues se introdujo de la forma más precaria posible. Se introdujo como un proyecto piloto en 4 localidades, las que aparecen en ese mapa: Jaca, Viescas, Benasque y Aínsa, y se introdujo como una materia no curricular. No había un currículum, no había una norma que pudieran seguir los maestros, 1 hora a la semana y fuera del horario lectivo, por supuesto, de manera voluntaria. Esta es la situación en la que se introdujo. Hubo un punto, poco a poco se fueron incorporando nuevos centros educativos que reclamaron también esa enseñanza de la lengua aragonesa, y en 2007, en el marco de la aprobación de la LOE, de una nueva ley educativa a nivel estatal, se produjo una mejora
en la situación del aragonés. En ese marco curricular que se aprobó en aquel entonces, se incorporaron unas orientaciones curriculares para los maestros que enseñaran tanto el aragonés como el catalán de Aragón. No se reconocía como una materia en el marco curricular, igual que las matemáticas, igual que el inglés, con sus propios contenidos, con sus objetivos, pero al menos se incorporaban unas orientaciones. Ya los profesores pasaron a ser contratados por el Gobierno de Aragón, porque anteriormente estaban contratados por los ayuntamientos de cada una de las localidades. Y además, dentro de este marco curricular, se aprobó la posibilidad de que los centros que así lo solicitasen pudieran utilizar el aragonés como lengua vehicular en otras áreas. Es decir, que se pudiera hacer como se hace ahora con el inglés y con el francés en muchos centros educativos, impartir ciencias naturales en aragonés, impartir matemáticas en aragonés. ¿Saben cuántos centros lo solicitaron? Ninguno. Tendremos que avanzar un poquito más y ya en ese momento en el que se crea la Dirección General de Política Lingüística es cuando el aragonés toma un impulso muy poderoso. ¿Vale? Se aprueban ya en el marco de la siguiente ley educativa, ya sabemos que en España somos especialistas en aprobación y derogación de leyes educativas, pues en el marco de una nueva ley, la LOMCE, se aprueban los currículos para todas las etapas donde ya el aragonés tiene en la misma estructura sus objetivos, sus contenidos, todo igual a la misma altura que cualquier otra materia curricular, igual que en matemáticas, igual que en ciencias sociales, igual que en ciencias naturales, desde educación primaria hasta bachillerato. Esto es un avance muy grande porque ya está otorgando un estatus al docente de lengua aragonesa. ¿Qué sucede también en este periodo de 2015 a 2023? Pues que el Gobierno de Aragón, a instancias de la Dirección General de Política Lingüística, decide ayudar a aquellos centros donde haya un interés por parte de la comunidad educativa a introducir el aragonés como lengua vehicular. Entonces, 7 escuelas altoaragonesas inician un proyecto para la incorporación del aragonés para impartir ciencias sociales, ciencias naturales. Algunas de estas escuelas presentan un proyecto trilingüe. Una parte de los contenidos se enseñan en inglés, otro en castellano y otro en lengua aragonesa. Y también sucede dentro de este periodo que se crea dentro de la Universidad de Zaragoza la mención en lengua aragonesa, la especialidad de lengua aragonesa, porque desde el curso 97-98 se venía enseñando en la escuela, pero ¿quién? ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué formación? En los estudios de magisterio hay especialistas, hay una especialidad de música, hay una especialidad de inglés, hay una especialidad de francés y de lengua aragonesa. Entonces se crea, con objeto de continuar esa normalización educativa, la mención en lengua aragonesa dentro de la Universidad de Zaragoza, concretamente en el campus de Huesca. En términos generales, y esa evolución en el mapa lo refleja de forma muy clara, podemos decir que, sobre todo a partir de 2015, entre 2015 y 2023, pero de forma paulatina desde el curso 97-98, ha mejorado considerablemente la realidad educativa de la lengua aragonesa. Ven sobre el mapa de la provincia de Huesca la zona demarcada en azul, que es la zona donde se puede introducir la enseñanza del aragonés. Y de esas 4 localidades en las que se introdujo en el curso 97-98, ahora ya estamos en casi 60 localidades, con un total de 1.327 niños y niñas el curso pasado aprendiendo lengua aragonesa. ¿De qué manera? De manera muy variable. ¿Por qué? Porque quien decide si se enseña y cómo se enseña el aragonés no son las familias, no son los niños, son los claustros y los equipos directivos de cada uno de los centros educativos. Y esto es algo muy relevante. Como veremos a continuación, necesitamos saber qué es lo que piensan esos claustros, qué es lo que piensan esos equipos directivos, porque es lo que determina cuál va a ser la realidad y el futuro de la lengua aragonesa. Así que bueno, ya pasando a la parte central de mi presentación, desde el año 2012 comenzamos dentro del grupo de investigación ECOLIG una línea de investigación mediante la cual queríamos saber qué pensaba la comunidad educativa del Alto Aragón en relación con la lengua aragonesa. Nuestro interés último era sentar las bases de una didáctica de la lengua aragonesa, es decir, desarrollar metodologías, recursos, orientaciones para la enseñanza de la lengua aragonesa. Pero pronto nos dimos cuenta que sin conocer la realidad sociolingüística del idioma, esto iba a ser muy complejo, porque estamos ante una lengua minoritaria y minorizada en la cual las representaciones, lo que piensa, la ideología, la identidad
de las personas que forman parte del contexto va a condicionar mucho cómo aprenden, cómo enseñan el idioma. Así que todo pasaba por un ejercicio de análisis previo de la realidad sociolingüística del idioma. Durante ya más de una década hemos desarrollado diferentes investigaciones relacionadas con las actitudes y las representaciones lingüísticas de niños, adolescentes, docentes generalistas, docentes de lengua aragonesa, todos los agentes educativos que forman parte del territorio del Alto Aragón. Y voy a presentar algunos datos de algunas de estas investigaciones que, como he dicho anteriormente, podríamos extrapolar en términos de interpretación a qué es lo que piensa en su conjunto la sociedad altoaragonesa o incluso aragonesa y qué variables condicionan ese pensamiento sobre la lengua aragonesa. Voy a comenzar con qué es lo que piensan los niños y las niñas, porque son la parte de la comunidad educativa que nos hace tener un mayor optimismo, perdón, por lo que respecta al devenir del aragonés en general, no solo en la escuela, sino en términos generales. Fíjense, desarrollamos un estudio para saber lo que pensaban, cuáles eran las actitudes hacia el aragonés por parte de niños en edad preadolescente, en segundo y tercer ciclo de educación primaria, en tercero, cuarto, quinto y sexto, si no recuerdo mal. Conseguimos datos en 30 de los 37 centros públicos que había dentro de la zona que ven demarcada en azul, que es la zona de influencia de la lengua aragonesa, los lugares donde se puede introducir la enseñanza del aragonés. En total contestaron a nuestro cuestionario 655 niños y excluimos la localidad de Huesca porque en Huesca la presencia del aragonés actual es muy limitada, entonces si les preguntábamos por el aragonés igual tampoco sabían muy bien a qué nos estábamos refiriendo. Así que para evitar sesgos, la localidad de Huesca la dejamos fuera. ¿Qué era lo que queríamos? Pues por una parte avanzar en un mapeo de las actitudes lingüísticas de diferentes sectores de la comunidad educativa que ya se había iniciado en educación secundaria y en el ámbito universitario. Queríamos aportar datos de qué piensan los niños de educación primaria y por otra parte queríamos poner a prueba una hipótesis que teníamos. En los estudios previos que se habían hecho sobre actitudes hacia la lengua aragonesa, en el cuestionario se presentaban preguntas sobre el aragonés y también sobre el catalán. Y los resultados eran muy favorables para el aragonés y muy desfavorables para el catalán. Bueno, mucho eran ciertamente desfavorables para el catalán. Entonces pensábamos que habíamos eso. El hecho de preguntar qué piensas sobre el aragonés a la par de qué piensas sobre el catalán, podía condicionar esa respuesta hacia el aragonés y convertirla en más favorable, no porque tengan esos agentes una opinión favorable del aragonés, sino porque tienen una opinión más bien desfavorable del catalán. Así que decidimos pasar un cuestionario similar al de los estudios previos, pero eliminando el catalán para ver si las actitudes eran favorables. Pensábamos que no iban a ser tan favorables. Bien, en nuestra herramienta pues simplemente tenían que contestar a una serie, decir cuánto estaban de acuerdo y en desacuerdo con una serie de afirmaciones. Pues, por ejemplo, no sirve de nada aprender aragonés porque seguramente nunca lo utilizaré. Tenían que marcar del 1 al 5 cuánto estoy de acuerdo o en desacuerdo. ¿Vale? Era la misma herramienta que se había utilizado en esos estudios previos. Y en nuestro análisis de datos, pues analizamos un poco qué diferencias había en las actitudes hacia el aragonés según diferentes variables, según diferentes cuestiones. Pues, por ejemplo, la condición lingüística familiar, que es lo que se habla en casa. Esperábamos que aquellos que hablaban aragonés en casa tuvieran actitudes más favorables, ¿no? O, por ejemplo, también si asistían a clases de aragonés. Oye, aquellos que asisten a clases de aragonés, aunque tengan una presencia tan pequeña en la escuela, tienen actitudes más favorables. Esperábamos que sí. O, por ejemplo, la vitalidad. ¿Vale? Allí ven en pequeñito el mapa de vitalidad del aragonés. Las zonas más oscuras son zonas con mayor vitalidad del aragonés. Esperábamos encontrar allí, a pesar de que esos niños no hablasen aragonés en casa, actitudes más favorables, ¿no? Bueno, pues en cuanto a los resultados, no voy a destacar todos los resultados, pero sí que algunos que son muy interesantes. Una cosa muy interesante que encontramos es la que tiene que ver con la conciencia sobre la lengua aragonesa como una lengua propia del territorio.
La primera pregunta que tenían los niños en su cuestionario, solamente había una pregunta, era: ¿consideras que hay otra lengua además del castellano en tu localidad? ¿Sí o no? ¿Cómo denominas esta lengua si es que la hay? Y no, hasta que no respondían esta pregunta, no podían abrir el cuestionario y ver que esto iba sobre el aragonés, entre otras cosas. Entonces, fíjense, casi la mitad de los niños que completaron el cuestionario consideraron que el aragonés era el aragonés. Algunos lo denominaron fabla, otros lo denominaron por el nombre de la variedad local, ansotano, ribagozano, cheso, etc. Casi la mitad consideraban que era una lengua propia de su localidad, la lengua aragonesa. Pero si contrastamos con los niños que procedían de lugares donde el aragonés todavía es una lengua viva socialmente, vemos que es el doble. Solamente el 25%, el 26% de los niños que contestaron al cuestionario procedían de lugares donde realmente el aragonés es una lengua viva. Es decir, hay una conciencia de que el aragonés es una lengua propia, aunque esté en un estado de latencia, aunque ya sea una lengua que ha sido absorbida por el castellano. Y a más, solamente el 10% de los niños que participaron en el cuestionario hablaban aragonés como lengua materna en su casa, ¿vale? Esto es algo muy interesante porque refleja que en el ideario de los niños en edad preadolescente el aragonés forma parte en el Alto Aragón de sus representaciones, de lo que es propio de su territorio, de su localidad. Y nuestra hipótesis: esperamos encontrar actitudes no tan favorables hacia el aragonés porque no habíamos incorporado preguntas sobre el catalán. Bueno, pues felizmente nuestra hipótesis no se confirmó. Las actitudes de los niños hacia el aragonés eran favorables. Si ven aquí, esta es la media de la puntuación del cuestionario y esta es la interpretación en términos cualitativos. A partir de 37 puntos con 5 serían actitudes favorables. Y las actitudes generales hacia el aragonés eran favorables entre los niños, ¿vale? Eliminando lo que pensábamos que era un sesgo, que eran las preguntas sobre el catalán. ¿Qué más encontramos? No espero que interpreten estos números, que no vienen al caso. Pues encontramos que había actitudes significativamente más favorables entre aquellos niños que procedían pues, de lugares donde hay un bilingüismo social en aragonés. O, por ejemplo, entre aquellos que tenían una conciencia de que el aragonés era una lengua propia de su localidad, a pesar de que no la hablaran en casa o a pesar de que no la aprendieran en la escuela. También encontramos actitudes significativamente más favorables entre aquellos que tenían padres que procedían del Alto Aragón, frente a parejas mixtas con un padre del Alto Aragón y otro de otro territorio de Aragón, o padres de otro lugar de España. Y sobre todo vimos que había actitudes significativamente más favorables entre aquellos niños que asistían a las clases de aragonés. Y esto es algo muy importante porque en diferentes estudios hemos podido comprobar que las clases de aragonés, en lo que se refiere al dominio del idioma, a la competencia en el idioma, como son tan poquitas horas en la mayor parte de los casos, no tienen demasiado impacto, pero sí que lo tienen y lo hemos podido evidenciar científicamente, sí tienen impacto en lo que se refiere a la creación de una actitud positiva hacia el idioma, y eso es relevante. Otro estudio que también quiero destacar es un estudio que hicimos con niños que aprendían aragonés, pero lo aprendían como una lengua adicional. Niños que aprendían aragonés en escuelas localizadas en poblaciones donde el aragonés ya no tiene presencia social, tiene una cierta latencia. Entonces lo aprenden igual que aprenden el inglés, el francés, no lo escuchan en casa, no lo escuchan a los vecinos, ¿vale? Lo aprenden como lengua adicional. Aquí, en lugar de hacer una investigación cuantitativa con cuestionarios, hicimos una cosa más de largo recorrido. Depositamos en un total de 11 escuelas unos diarios de aprendizaje, en los cuales a lo largo de todo el curso escolar los niños tenían que ir contestando una serie de preguntas después de cada clase de lengua aragonesa. Y con ello queríamos saber cuáles eran sus representaciones sobre la lengua, cuáles eran sus actitudes, también si utilizaban la lengua, si no la utilizaban, diferentes cuestiones. Estos son los diarios que utilizamos y después de cada clase les preguntábamos una cosa muy sencilla: ¿qué hemos hecho hoy en clase de aragonés? ¿Qué he aprendido y para qué me puede servir? ¿Qué me ha gustado más y por qué? ¿Y qué me ha gustado menos y por qué? Y además también incorporábamos algunas preguntas complementarias para ver un poco con qué vinculaban la lengua, cuál era su imagen de los hablantes de aragonés, como por ejemplo esta pregunta que ven aquí. Cuando pienso en aragonés me viene a la cabeza esta imagen.
Y esto es muy interesante, porque aquí la niña que ha hecho este dibujo, en primer lugar, nos revela que se autorrepresenta como hablante de aragonés, y ella no lo habla en su casa ni lo escucha en la localidad. Esos bocadillos, esos globos, pone me fago yo aragonés. Está allí presente el aragonés, es decir, se está identificando a sí misma como hablante del idioma. Eso es algo muy relevante. Y por otra parte, ¿qué vemos en este dibujo? Que representa el aragonés desde una perspectiva supraterritorial, como un símbolo de Aragón, no del Alto Aragón, no de su localidad, sino que para ella tiene un valor simbólico al poner ese mapa de Aragón en términos supraterritoriales. Bueno, recogimos dentro de estas escuelas un total de 875 producciones escritas en esos diarios que tenían los niños, 52 dibujos e hicimos un análisis. Voy a destacar algunos de los resultados más interesantes. En primer lugar, encontramos que estos niños que aprenden el aragonés, repito, como lengua adicional, no es su lengua materna, no es la lengua de la localidad, tienen una ausencia de motivación instrumental por lo que respecta al aprendizaje del aragonés. ¿Qué es esto de motivación instrumental o representación instrumental? Diversas investigaciones han destacado que los niños que aprenden inglés en la escuela ya tienen muy claro que aprenden inglés y que hay que aprender inglés porque cuando yo trabaje en el futuro esto me va a ayudar. Es decir, tienen una visión instrumental del idioma. Aprenden el idioma porque hay que ascender en términos socioeconómicos. Sin embargo, el vínculo que tienen estos niños con el aprendizaje del aragonés no es un vínculo instrumental. En sus reflexiones hablaban de que querían utilizar el aragonés para comunicarse con personas que hablasen aragonés. Había reflexiones relacionadas con el aragonés como una especie de herencia cultural que les proporcionaba. Las clases de aragonés me proporcionan saberes sobre historia de Aragón, es decir, lo representaban como una parte de un bagaje cultural y sobre todo muy interesante, desarrollaban una conciencia sobre sí mismos como agentes clave para la salvaguarda del idioma, un cierto compromiso con la pervivencia del idioma. Ahí pongo algunas de sus respuestas. Por ejemplo, pensar en las clases de aragonés me inspira a hablar en aragonés e ir a sitios y hablar en aragonés con los demás. ¿Para qué me puede servir lo que he aprendido hoy? Para comunicarme con la gente que habla aragonés, para contárselo a mis amigos o hermanos, para hacer un espectáculo, para comunicarme, para expresarme con normalidad. También encontramos, como un resultado interesante, que las representaciones de estos niños estaban muy vinculadas a un factor afectivo y a ese sentimiento de conciencia de salvaguardar el idioma. Por ejemplo, nos decían, me gustaría muchísimo que el aragonés no estuviera en extinción y que estuviera en todo el mundo. O por ejemplo, pensar en las clases de aragonés me inspira a mis abuelos hablando. Es decir, ellos tienen ese factor afectivo, el aragonés forma parte de mis antepasados, forma parte de mi herencia cultural de algún modo. Y repito, son niños que no han escuchado a sus abuelos hablando, pero generan esa representación. Esto también lo vimos en otro estudio, esto está extraído de otro estudio que está publicado en este libro que ven ahí la cubierta. Esto es una extracción de una conversación que tuvimos con unos niños de una escuela en la que se iba a introducir el aragonés al curso siguiente. Ellos todavía no habían tenido clases de aragonés y comenzarían en septiembre del curso siguiente. Entonces les preguntaba, ¿para qué pensáis que os puede servir saber aragonés? Para recuperarlo. ¿Creéis que es importante recuperar el aragonés? Sí, porque es algo que nuestros abuelos hablaban antes y es como, no sé, del pueblo. Porque se hablaba eso, porque se está perdiendo. Es una lengua bonita. Y decían antes que el aragonés era una lengua que se hablaba feo, una lengua fea o algo así decían. ¿Y por qué os gustaría aprender aragonés? Porque es el idioma de Aragón y quiero aprender a hablarlo. Venga, más opiniones. Y nos decían, pues porque mola mucho y porque es la lengua que hablaban antes aquí. Es un idioma como todos los demás y no tiene que extinguirse por entender lo que la gente dice en Aragón. Bueno, todas estas representaciones se ven aquí también reflejadas en esta conversación con los niños. Volviendo a nuestro estudio de los diarios, ¿qué más encontramos? Pues encontramos aquí ya una cosa un poco más negativa. Encontramos ciertos estereotipos vinculados a las personas hablantes de aragonés y a la lengua. Sobre todo una visión diglósica, es decir, una visión de que el aragonés está vinculado pues a las montañas, a los antepasados, a ciertos contextos que no son todos los posibles contextos comunicativos, ¿vale? Una representación que denominamos diglósica. Y también ciertos estereotipos de lo aragonés, por ejemplo. Cuando pienso en el aragonés me viene a la cabeza esta imagen, esto es buenísimo.
la bandera de Aragón. Veo a los joteros cantar, a mis abuelos hablando, las montañas aragonesas, el ganado en pueblos aragoneses. Vamos, todos los tópicos pueden estar aquí presentes, ¿no? Una cosa también interesante que analizamos fue el grado de uso del aragonés en estos diarios que recopilamos. Fuimos contabilizando de todas las respuestas cuántas tenían uso del aragonés. Y nos dimos cuenta de que de las 11 escuelas en las que habíamos recogido diarios, solamente en una había un uso del aragonés en el 100% de las respuestas de los niños. Ojo, no por decir un uso, no digo un uso correcto ni un uso completo del aragonés. Fundamentalmente utilizaban ciertos rasgos morfosintácticos, hacían oraciones simples, un poquito de vocabulario, y vimos que había un continuum, era muy curioso, un continuum de 100%, bajábamos a otra escuela, 48, 45, 42, hasta una escuela en la que solamente había un 3% de los textos con uso de la lengua aragonesa. Y dijimos, ¿esto puede haber entre estos dos contextos antagónicos algún vínculo con la realidad del aragonés, con cómo se enseña? Y sí, efectivamente. Nos dimos cuenta que en aquella escuela en la que había un 100% de uso del aragonés en esos diarios, el aragonés estaba introducido dentro del horario lectivo, con grupos muy poco numerosos, de hasta 10 niños, grupos nivelares, los niños de primero con los niños de primero, los de segundo con los de segundo. Además, el docente tenía muchísima experiencia, 20 años como docente de aragonés, y tenía estabilidad en el centro educativo. Llevaba 10 años de maestro de aragonés en esa escuela. ¿Qué nos pasó en el contexto antagónico? Pues que el aragonés se impartía en horario no lectivo, a la hora de la comida, después del comedor escolar, cuando todos los niños están jugando, grupos numerosísimos, de hasta 25 niños, mezclados desde primero hasta sexto de primaria, y además allí no había una estabilidad por parte del docente de aragonés. Cada año pasaba por allí una persona diferente. Entonces, el grado de normalización educativa, el grado de estabilidad del profesorado de aragonés determina el dominio de la lengua por parte de los escolares, por parte de los niños que lo aprenden. Y para finalizar con este estudio, en esas preguntas que les hacíamos sobre lo que más y menos les había gustado de las clases, nos dimos cuenta de lo que reclama el alumnado que aprende aragonés. Concretamente, allí en ese gráfico ven las respuestas a qué es lo que menos me ha gustado de la clase de aragonés, de cada una de las clases. Pues si se dan cuenta, casi el 50% de las respuestas dicen, no hay nada que no me haya gustado, me ha gustado todo. ¿Qué es lo que menos me ha gustado? Nada, todo me ha gustado. ¿Cuál es el segundo tipo de respuesta con mayor porcentaje? El que tiene que ver con cuestiones que afectan al estatus del aragonés en la escuela. El 30% de las respuestas a lo que menos me ha gustado eran factores que no tenían que ver con cuestiones pedagógicas, con el modelo de enseñanza, con el profesor, con lo que propone el profesor, sino que tenían que ver con el estatus del aragonés dentro del ámbito educativo. ¿Qué es lo que menos me ha gustado? Que tenemos muy poco tiempo para hacer aragonés y no me ha gustado que se acabara la clase. ¿Qué es lo que menos me ha gustado? Que la clase es muy corta y que se acabara. ¿Qué es lo que me ha gustado? Pues que como se imparte en horario no lectivo, en el momento en el que hay otras extraescolares, pues hay niños que van y vienen y que hablan y que se meten en la clase y no hay tiempo para terminar la clase. Solamente un 15%, bueno, un 14,76% de sus respuestas tenían que ver con el contenido de la clase. Pues que hoy hemos hecho gramática ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que están reclamando los niños que aprenden aragonés? Una normalización educativa y una mayor presencia de la lengua dentro del proyecto curricular. ¿De quién depende esto? Ya lo hemos dicho antes, de los claustros. Entonces vamos a ver qué es lo que piensan los claustros, qué es lo que piensan los equipos directivos que imparten clase en el territorio del Alto Aragón. Lo primero de todo, yo aquí presento los datos de un estudio que hice con docentes en formación en el campus de Huesca, con los futuros maestros y maestras que se están formando en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. Hay que decir que dentro de los estudios de magisterio que se imparten en la Universidad de Zaragoza no hay ninguna materia obligatoria relacionada ni con historia, ni con cultura, ni con patrimonio aragonés, por supuesto, con patrimonio lingüístico tampoco. Pues estamos formando en la Universidad de Zaragoza a docentes que van a tener que elegir si se introduce el aragonés y cómo se introduce, y no tienen ningún tipo ni de información ni de formación sobre el patrimonio lingüístico de Aragón.
Yo les pregunté en ese estudio, he dejado allí los títulos de los estudios por si los quieren buscar y leer en mayor profundidad, les pregunté si habían escuchado hablar, les habían enseñado algo en las etapas educativas previas a la universidad, si les habían enseñado algo sobre el patrimonio lingüístico de Aragón. Un 74% del alumnado decía que no había recibido ningún tipo de información. Pero si sumamos a estos, aquellos que decían que sí que la habían recibido y esa información era errónea, porque decían, a mí me dijeron que el aragonés es un dialecto del español, ¿vale? Subimos al 88% de esos agentes que van a decidir cuál va a ser el devenir de la lengua en la escuela. No obstante, sí que hay un cierto avance en el conocimiento al menos de la existencia del aragonés. El 96% decían que sí que conocían la existencia del aragonés. Y, sin embargo, desconocían, el 86% desconocían que el aragonés se enseñase en la escuela, futuros maestros. Estos datos los hemos contrastado con los maestros en activo en el territorio del Alto Aragón. Y, por ejemplo, en unas entrevistas que hicimos en diferentes centros educativos entre 2013 y 2015, nos decía un docente que estaba trabajando en Benasque, en un lugar donde todavía se conserva el aragonés como lengua de uso social. Nos decía, yo tengo 30 años, este es el segundo curso que llevo aquí, soy de Zaragoza y nunca había escuchado nada del patués hasta que llegué a Benasque. El primer contacto me resultó curioso cuando escuchaba a alguna persona mayor, porque tampoco es que lo hable mucha gente, pero cuando alguna persona mayor la oía decía, ¿pero qué habla? Y me acuerdo de comentarlo con algún compañero que me dijo, esto es patués, y yo dije, ah, vale, pero yo no sabía que existía este idioma. ¿Cuál es la actitud mayoritaria por parte de los claustros, de los centros educativos aragoneses? Pues es una actitud que es neutral, con cierta indiferencia y no comprometida. No es que el aragonés les moleste, pueden llegar incluso a tener, la representación mayoritaria es neutral con cierto carácter positivo, pero siempre desde una perspectiva folclórica. El aragonés no me molesta, me llega a despertar simpatía, pero en este contexto, en este lugar. No nos pongamos aquí demasiado activistas, ¿vale? Por ejemplo, un fragmento de una entrevista que revela esta postura. Me parece interesante el aragonés por conservar el patrimonio. Es que, claro, en esta zona hay pueblos que lo hablan, no tienen palabras que utilizamos normalmente o los abuelos, pero claro, yo también pienso que aprenderlo como una lengua de uso, más que como una lengua de uso, como puedas aprender el inglés, pues para decir voy de viaje, mantengo una conversación con un propósito comunicativo, pues no. Yo el aragonés más lo veo como conservación del patrimonio. O sea, vamos a ponerlo allí en una estantería, en una vitrina, ¿no? Y hasta ahí, no nos sobrepasemos. ¿Utilizar el aragonés? No. ¿Vale? Entonces esta es la postura mayoritaria. Puede llegar a despertar simpatía, pero desde esa perspectiva alejada de un propósito comunicativo real. Además, hay una cuestión muy importante y es que la zona autorizada para enseñar aragonés es una zona que fundamentalmente tiene escuelas rurales, colegios rurales. Y hay una peculiaridad en los claustros de estos centros, que son claustros muy inestables. Nadie quiere ir a trabajar al Pirineo, ni tampoco quiere nadie a trabajar a las cuencas mineras. Entonces la gente va de interino, un curso, 2 cursos, lo que puede hasta que consigue irse a la capital. ¿Y qué pasa con estas personas que tienen un peso amplio en esos claustros? Pues que ven el aragonés, primero no tienen formación ni información sobre el aragonés, eso nos lleva al prejuicio. Y por otra parte ven el aragonés como una amenaza. Dicen, es que si meten muchas horas de aragonés, el aragonés se normaliza y meten más horas de aragonés, habrá que quitarlas de algún sitio. Igual las quitan de mi especialidad, que yo soy especialista en educación física. Y desde mi postura de interino, a mí esto no me interesa. Entonces eso genera que esas personas llamadas a normalizar educativamente el aragonés, cuando hay que votar en el claustro, voten que no. ¿No? Nos decía el maestro, en primaria tampoco nos hablaba de una experiencia cuando se votó si se normalizaba el aragonés en una escuela en la que trabajó. En primaria tampoco se iba a sacar el aragonés dentro del horario escolar, porque allí los compañeros, recuerdo que tampoco queríamos que del horario escolar se sacaran esas horas para el aragonés, quitar de otras áreas que siempre vamos con más presión, ¿no? A nivel de cubrir programaciones, y quitar una hora de lengua o de conocimiento del medio. Dices, ¿y de dónde sacamos esta hora? Y claro, pues todos defendemos también nuestra área. Educación física, defendemos nuestra área y cada uno la suya, claro. Y a lo mejor en extraescolar
al no verle peligro para mi puesto laboral, pues nunca se ha puesto nadie. Pero para hacer la curricular no se veía. ¿Vale? Y finalmente, ¿qué es lo que más nos interesa dentro de las opiniones de los claustros? Pues las opiniones de los equipos directivos. Porque dentro de la micropolítica de los centros educativos, lo que piensa el equipo directivo es muy determinante. La representación que tenga el equipo directivo sobre X o Y cuestión va a determinar la representación del resto del claustro. Entonces, ¿qué encontramos en muchos equipos directivos? Pues bueno, encontramos lo que Bourdieu denomina un discurso de la buena voluntad. Ellos dicen, el aragonés tiene este lugar un poco anecdótico dentro de nuestro proyecto de centro, porque nos adaptamos a lo que exige el contexto. Si a mí las familias me vinieran en tromba a pedirme, a reclamarme más aragonés, entonces sí que ya le daría un mayor espacio, ¿no? Entonces se refugian en este discurso de la buena voluntad para mantener el statu quo, para que no haya avances en la normalización educativa del aragonés. Nos decía una miembro de un equipo directivo. O sea, claro, si lo ves como algo prioritario para trabajar, que les facilita el acceso a un trabajo, pero es que las familias, otra cosa es si me vienen ahora todas las familias con todas las firmas diciendo que quieren aragonés en horario lectivo, pues ningún problema, porque las que mandan aquí son las familias. Pero eso, si se planteara, yo creo que habría mucha dialéctica y que habría más contras que pros, por ejemplo, de mucha gente que diría, sí, pero ¿qué asignatura se va a quitar? Bueno, haz esa hace ese análisis, pregunta, ¿no? Estamos anticipando algo que desconocemos. En términos generales hemos encontrado pues diferentes prejuicios, no me voy a detener porque ya voy un poquito regular de tiempo, diferentes prejuicios entre una parte de los claustros y los equipos directivos, aunque sí que es cierto que la postura mayoritaria es esa postura neutral, incluso con cierta tendencia favorable y cierta simpatía, pero siempre con esas limitaciones, sin que el aragonés realmente llega a tener un papel especialmente decisivo dentro del proyecto educativo. Algo que hemos encontrado de forma puntual, pero que hemos encontrado, y estoy hablando, este fragmento corresponde al año 2015, antes de ayer, ¿vale? Como quien dice. Hemos encontrado dentro de los claustros actitudes lingüísticas no declaradas, actitudes lingüísticas ocultas, que lo que reflejan es represión hacia la lengua aragonesa explícita en las aulas. En un centro educativo donde se acababa de introducir ese curso en aragonés, mantuvimos una conversación con los niños para ver un poco pues, cómo habían entendido que había sido ese primer curso de lengua aragonesa. Y les preguntaba, ¿los profesores de vuestro cole creéis que se han interesado por el aragonés? No, no, la nuestra no. Y yo creo que a Demos le molesta un poco. El otro día se enfadaba porque decíamos cosas en aragonés, palabras y no sé. A veces se enfada porque al hablar usamos palabras en aragonés. Decía que hablábamos muy alto y muy mal. Decía, callad, que habláis muy alto. Tiene el oído de un murciélago. Y cuando decimos, por ejemplo, me voy y no sé qué, ella nos dice, hablad bien, hablad bien. Y no nos dejaba irnos si decíamos me voy. Yo les preguntaba, ¿y os decía que hablabais mal? Nos decía, es que habláis mal, es que aquí se habla mal. Nos decía, hablad bien. ¿Y vosotros qué le decíais? ¿Qué hacíais? Va. Le decíamos que no lo volveríamos a hacer y luego lo volvíamos a hacer. Es que eso suele pasar. Siempre que nos toca una profe, al año que viene nunca nos vuelve a tocar y todas al final nos odian. Este fragmento, claro, nos resulta ciertamente simpático, divertido, pero pues lo que refleja es una realidad que si acudimos un poco, hace un tiempo publiqué un artículo que titulé Más de un siglo de lingüicidio en las aulas, ¿vale? Porque si revisamos diferentes monografías, diferentes estudios relacionados con el aragonés, podemos extraer muchos testimonios desde la generalización de la enseñanza en el Alto Aragón hace ya un siglo, que revelan que ha habido una represión lingüística desde el punto de vista de la violencia explícita y física hasta una violencia más simbólica como la que acabamos de ver. Entonces, violencia física, pues por ejemplo un testimonio que recogió Francho Nagore de Tulio Valenga, nacido en 1936, que decía, si nos pillaban charlando en aragonés nos trucaban con bimbres o con una regla de 3 filos en Otozuelo.
Violencia simbólica, pues por ejemplo, Luis Pérez Gella en Ayerbe, que destacaba que una vez le pidieron en la escuela hacer un pequeño ensayo, una pequeña redacción, y la redacción tenía que ver con el tema trabajarás o te ganarás el pan con el sudor de tu frente o algo así. Entonces él fue a entrevistar a un miembro de su familia que era agricultor, que le parecía que tenía mucho sentido con esa temática. Y claro, pues reflejó aquello que le contó en la lengua en la que se lo contó, en aragonés. Bueno, y decía, orgulloso por mi ejercicio me presenté en la escuela creyendo que nadie como yo podría presentar también los deberes solicitados por nuestro profesor. Pero la historia de aquel 10 esperado no terminó como yo deseaba. Presentados y corregidos los escritos sobre el tema requerido, don José María nos iba dando la puntuación obtenida según su criterio. Y llegó la valoración del mío. Con una serenidad que no era habitual, me dijo, por cómo has comprendido y desarrollado el tema solicitado con cierto valor etnográfico, creo que este trabajo merecería un 10. Pero teniendo en cuenta la cantidad de faltas ortográficas y palabras mal escritas que no pertenecen a nuestro idioma castellano, me veo obligado a quitarte el 1 de delante, por lo que queda puntuado con un hermoso 0. Mi disgusto fue terrible, pero no solo por la mala nota atribuida, sino porque encima fui la rechifla de todos los compañeros de mi clase. Esto revela una violencia simbólica que hemos visto que todavía hoy se da en las aulas de Aragonesa. No sé cuántas personas de las que me están escuchando proceden del Alto Aragón, pero probablemente todos los que tengan procedencia alto aragonesa tendrán en su recuerdo algún episodio similar a estos, si no ellos, pues algún familiar. En síntesis, los maestros, pues aquí vemos muy claro en otro estudio que hicimos qué es lo que quieren para el aragonés, ¿vale? Les preguntábamos por qué pensaban, qué lugar le darían al aragonés. Docentes de educación infantil y primaria, docentes de secundaria. Pues la mayor parte consideran que el aragonés está bien como materia optativa en el horario lectivo, lo cual es un avance. Ya no consideran que tiene que ser en el horario no lectivo, pero si les decimos que es mejor que destinemos dedicado al aragonés a aragonés o, por ejemplo, a la lengua extranjera o, por ejemplo, a matemáticas y lengua, pues aquí las cosas cambian un poco, ¿vale? Ya para finalizar, un breve apunte sobre las familias. ¿Qué pasa con las familias altoaragonesas? Pues en los estudios que hemos hecho estudios tanto cualitativos como cuantitativos. Uno cuantitativo con 1077 familias, ¿vale? 1077 familias que complementamos con 72 entrevistas en un estudio de naturaleza cualitativa. Pues podemos encontrar, por lo que respecta a las familias altoaragonesas, 4 grandes perfiles. Por una parte están las personas que son hablantes de aragonés o que viven en un contexto donde el aragonés tiene una presencia social. Estas personas tienen claramente un discurso favorable hacia la lengua y hacia su normalización educativa, aunque no exentas de ciertos prejuicios. Prejuicios que tienen que ver con la existencia de un aragonés estándar. Si el aragonés en la escuela, sí hay que impulsar el aragonés, pero mi variedad local, cuidado a ver aquí que vais a enseñar a los niños, o sea, hay un cierto prejuicio por lo que respecta a la existencia de un aragonés normativo. Después tenemos, hay bastantes familias en el Alto Aragón que proceden pues, de fundamentalmente Cataluña, País Vasco, hay gente que se ha mudado al Alto Aragón allí para establecer allí su lugar, su hogar, ¿no? Pues estas personas también tienen en su mayoría actitudes muy claramente favorables hacia el aragonés y hacia su normalización educativa. ¿Por qué? Porque tienen una cierta identidad compartida, empatizan con los hablantes de lengua aragonesa porque ellos están muy concienciados por lo que respecta a la normalización de una lengua minoritaria. Entonces, por ejemplo, una madre vasca, creo que era, nos decía, cuando pasaron los circulares, sabe que si estábamos de acuerdo en que los niños hicieran clase de aragonés, a mí me pareció perfecto, porque pienso que ahora vivo aquí y si tienen que aprender un idioma para que no se pierda el cómo se hablaba aquí antes, pues no me parece mal. Y el hecho de que seamos catalanes, que parece que había gente que se sorprendía de que quisiéramos aprenderlo habiendo venido de allí, pero es que estamos abiertos y si ahora mis hijos viven aquí y tienen que
pues cuando algún compañero le dice alguna palabra en aragonés, pues me gusta que lo entienda. Otro perfil que encontramos, personas con procedencia altoaragonesa, pero que ya no hablan el idioma. Aquí ya tenemos una perspectiva un poco más dicotómica. Tienen mucho hacia el idioma, lo consideran parte de su identidad, pero tienen una idea de que aprender idiomas tiene que tener un valor instrumental. Y como el aragonés no lo tiene, porque nuestros políticos no han decidido que tenga el aragonés ese valor instrumental, ese interés y esa identidad se frena porque entienden que aprender una lengua tiene que tener un valor desde esa perspectiva instrumental. Y aquí hay un fragmento muy elocuente de una entrevista a una madre que refleja esta perspectiva. El aragonés es una cosa que todos la miramos con cariño, es decir, de forma sentimental, y me gustaría que mis hijos lo aprendiesen, lo hablasen. Lo que pasa es que si eres realista, siendo realista, lo que luego van a necesitar son otras lenguas. Entonces quizás sería mejor que se introdujera el bilingüismo desde chiquitines, por ejemplo, en francés. Entonces, visto con sentimentalismo, pues a mí también me gustaría que mi hijo hablara aragonés, ya te lo he dicho, pero lo que veo es que en otros colegios están con el bilingüismo en inglés y francés y claro. Y luego ya tenemos un cuarto perfil que es ciertamente minoritario, que son esas personas que proceden de Aragón, pero que no tienen un vínculo afectivo, familiar, o que no tienen una conciencia del aragonés como parte de su herencia familiar o cultural, y también esas personas que proceden de otros puntos del territorio estatal o extranjeros y que son monolingües, que no hablan otra lengua del Estado, etc. Y ahí sí que tenemos pues unas actitudes un poco más enfocadas al estereotipo, al prejuicio, un poco más contrarias, aunque es una parte minoritaria. La parte mayoritaria, pues tenemos lo que hemos denominado interés condicionado, esa población que tiene un vínculo afectivo con el aragonés, tiene una representación muy positiva del idioma, pero como tiene esa ideología instrumental sobre lo que es aprender una lengua adicional, eso le frena a poder mostrarse en favor de una normalización educativa del aragonés de forma general. Voy a pasar por alto la representación de los propios maestros de aragonés y voy a llegar al final, ¿vale?, a algunas conclusiones. ¿Qué es lo que nos dicen las evidencias de las investigaciones que hemos venido desarrollando? Pues, en primer lugar, que hay una mejora en términos cuantitativos por lo que respecta a la enseñanza del aragonés, sobre todo en ese periodo en el que ha habido una Dirección General de Política Lingüística entre 2015 y 2023. Por otra parte, que la enseñanza del aragonés bajo el modelo que es mayoritario, que es como materia optativa, como materia voluntaria, ahora mismo 2 sesiones a la semana, no garantiza que los niños aprendan a comunicarse con solvencia en el idioma, pero sí que garantiza el desarrollo de una representación positiva, favorable y el refuerzo de su identidad y su conciencia como aragonesohablantes. Por otra parte, la delegación histórica de la toma de decisiones sobre el lugar del aragonés en la escuela, en los claustros y en los equipos directivos imposibilita la normalización educativa, frena cualquier posibilidad de normalización educativa y hay un statu quo que es inquebrantable. Por otra parte, el estatus de la materia, no he podido centrarme en qué piensan los maestros de aragonés sobre la realidad del aragonés, pero en un término, ¿vale?, podemos definir su vínculo con el aragonés como insatisfacción laboral. Los maestros de aragonés están quemados, ¿vale?, presentan una situación de insatisfacción laboral. ¿Por qué? Por el estatus inferior que tienen dentro de los centros educativos. No obstante, necesitamos nuevas investigaciones. Los datos que he presentado tienen que ver fundamentalmente con investigaciones que hemos desarrollado hasta el momento inicial de la Dirección General de Política Lingüística en 2015. Estos avances que se han producido en los últimos años tal vez hayan mejorado un poquito la situación a diferentes niveles. Y yo me quedaría sobre todo con que la actitud general en la comunidad educativa, los diferentes agentes, no es desfavorable. No es desfavorable la actitud general, ¿vale? Hay una respuesta positiva, además, cuando se les dice, ¿y si el aragonés tuviera un valor instrumental? ¿Y si el aragonés realmente estuviera reconocido en una posición? Ahí la gente dice, pues creo que me interesaría que tuviera más peso en la escuela, porque ese factor afectivo está presente, falta ese componente más instrumental.
Yo creo que lo vamos a dejar aquí, no voy a hablar de la población neohablante, pero es una línea simplemente destacar que este libro que se publicó en 2023 refleja los resultados de una investigación sobre un contexto que faltaba por indagar, que es esas personas que ya desde la vida adulta y desde diferentes contextos geográficos, no solo desde el Alto Aragón, también desde Zaragoza, desde Gea de los Caballeros, desde muchas localidades donde el aragonés todavía, ya no tiene una presencia social, se aproximan a su estudio en la vida adulta. Los resultados son muy esperanzadores. Realmente el trabajo que se está haciendo en la formación de personas adultas y cómo desarrollan su identidad y su vínculo con la lengua es muy interesante porque esta enseñanza del aragonés a personas adultas sí que consigue generar redes de hablantes, personas que deciden hacer una muda lingüística y utilizar el aragonés en su vida cotidiana o incluso transmitirlo a sus hijos en el ámbito familiar. Así que bueno, les invito a que si les interesa el tema, pues ojeen un poco este libro, El aprendizaje del aragonés en la vida adulta, porque los resultados son bastante esperanzadores. Y bueno, concluyo aquí con la esperanza de no haberles aburrido en exceso y dándoles las gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Siri, por tu interesantísima aportación. Vamos bien de tiempo, o sea que si quieren hacer alguna preguntita, pues encantados. Adelante, don Dimas. Gracias por tu lección, enhorabuena. Has dejado entrever en varias ocasiones, yo creo que una de los factores de ese rechazo o de no saber atraer a los alumnos, la culpa, entre comillas, del profesorado, ¿no? El caso del niño de Ayerbe, creo que era notorio, ¿no? Entonces, tú como profesora de didáctica de la lengua aragonesa, ¿qué demanda hay dentro del alumnado del magisterio de la asignatura de aragonés o qué interés hay por el aragonés y, bueno, y qué perspectivas puede haber en el futuro? El panorama es desolado. Es desolado. Yo llevo impartiendo una materia que sustituye ahora mismo las materias de libre elección que existían anteriormente, ya no existen y ahora se ofrecen lo que se denominan actividades académicas complementarias. Desde el curso 18-19 o 18-19 llevo ofreciendo una materia de iniciación a la lengua aragonesa. En el primer curso, en tiempos prepandémicos tenía entre 18, 20, 15 alumnos dentro de una facultad en la cual hay, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, hay 120 estudiantes por cada curso, de primero a cuarto, en el grado de Magisterio en Educación Infantil y el grado de Magisterio en Educación Primaria. Estamos hablando, si no hago malas cuentas, de casi 1000 estudiantes, ¿vale? En tiempos pospandémicos, la situación pues ha sido 5, 4, 3 y este curso tengo una estudiante muy comprometida, pero que no es de magisterio. Ella es del grado de Ciencias Ambientales y ha decidido cursar esta materia voluntaria de iniciación a la lengua aragonesa. La situación es compleja. Yo imparto una materia que es didáctica de la lengua castellana en primaria, que todo el alumnado debe cursar de manera obligatoria. Es una materia de las troncales. Y yo ahí aprovecho para hablar de algo que recoge el currículum de lengua castellana. El currículum de lengua castellana en Aragón dice que en todo el territorio de Aragón los maestros de lengua castellana deben dar a conocer el patrimonio lingüístico de Aragón. Así que yo introduzco la lengua aragonesa. Este año ha habido maestros de aragonés que han venido a hablar con mis alumnos, a entrevistarse con ellos. Eso hace que se conciencien, que descubran, que se inquieten realmente. Pero a la hora de elegir, prima lo instrumental. Ellos manifiestan ese interés condicionado cuando se les despierta y cuando se les lleva materiales o nuestro charral que editó además a la Grada, que es un libro que recoge expresiones idiomáticas en aragonés con breves textos así que presentan curiosidades. Cuando llevo esos materiales y los doy a conocer,
algo se despierta entre una parte del alumnado y hay un vínculo y hay un sentimiento de identidad, no solo con los de procedencia aragonesa, sino también con los de procedencia zaragozana, que son muchos en el campus de Huesca. Pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, ¿cuáles son las opciones, cuáles son las oportunidades laborales como docente si uno cursa la mención, la especialidad en lengua aragonesa? Pues son limitadas y sobre todo inciertas, porque dependen de los vientos políticos. Y yo eso no puedo, en mi campaña de activismo con mis alumnos engañarles y decirles, vas a tener unas oportunidades laborales magníficas, no. Hay cierta demanda y quienes estudian la mención en lengua aragonesa, después hay pocos docentes especialistas en aragonés y la verdad es que tienden a trabajar pronto, ¿no? Pero la realidad es muy inestable el devenir del idioma. Entonces, regresando a tu pregunta, de partida no hay interés porque no hay conocimiento. Cuando das a conocer y ellos identifican, que esto yo que digo y esto que utilizo y esto que yo he escuchado a mi abuela y esto que tal, se ha feito de nuevo. Que no es que se había afeitado, que se ha hecho de noche. Entonces ahí surge un interés entre una parte del alumnado que no es desdeñable. Pero ese interés cada vez, he de decir que también va remitiendo. ¿Por qué? Pues porque incluso esos aragonesismos que se utilizan en el castellano que hablamos en Aragón de forma habitual también van remitiendo. Probablemente si miramos los aragonesismos que utiliza la gente joven, ¿no? Salimos a la calle y anotamos los aragonesismos que escuchamos en las conversaciones de la gente joven y los que escuchamos en la gente mayor, pues también van remitiendo, ¿no? Entonces yo creo que hay una predisposición si se da a conocer. Me pregunto yo si con el inglés sería lo mismo. Lo que pasa es que, claro, como el inglés lo damos por hecho desde que el niño comienza a hablar, desde que el niño comienza la educación infantil, claro, se juega con ventaja. ¿Alguna más? Luis. ¿Has hecho algún estudio, existe, de lo que es de la zona de Baja Aragón? No me refiero a la catalanoparlante, sino a la otra, a la que estamos. No hemos llegado a un territorio tan meridional, me encantaría, porque yo creo que sobre todo en todo el territorio, en todo el Aragón rural, muchas veces tendemos a identificar la conciencia sobre el aragonés o sobre ese sustrato del aragonés que queda en el castellano que se habla en Aragón. Tendemos a identificar el Alto Aragón como el contexto, ¿no? Donde permanece el aragonés. Cuidado, atención, que si uno va a las 5 villas va a encontrar allí un sustrato aragonés y muchas voces, mucho léxico, expresiones que en muchos sitios del Alto Aragón se desconocen, ¿no? Y sobre todo en términos de identidad y de conciencia, yo creo que en todo el Aragón rural hay bastante identidad y bastante conciencia, ¿no? de esos aragonesismos que se utilizan. Pero no hemos llegado a desarrollar investigaciones tan... La pregunta viene porque yo soy aragonés y mi abuelo me hablaba que lo que has comentado, que no sé si la agreguería, la pegaron o no le pegaron, pero el decir que hablaba una lengua, que era un paleto, que hablaba lengua mal, era lo habitual, con lo cual el hablar en aragonés en casa, incluso palabras sueltas, era como que estoy haciendo algo que no está bien, ¿no? Que fíjate, lo que me van a decir porque no hablo bien el castellano. Sí. Pues la persecución no solamente fue de esa zona, sino se amplió a gran parte del territorio. Al balate del arzobispo, ¿no? ¿Es eso? Sí. Al balate del arzobispo. Bueno, hablar de luchar para... Y es que, por lo que respecta a la realidad educativa del aragonés, está todo por desarrollar, está todo por investigar. Y esa es una línea que además es urgente abordar, porque se ha dado mucho a conocer la represión lingüística escolar del euskera, del catalán. Todos tenemos conocimiento de que les pegaban por hablar en euskera o en catalán. Y por hablar en aragonés también, e incluso, pues eso, en Teruel, ¿no? Entonces, en el Bajo. Entonces, es una de las líneas que conviene abordar y que conviene abordar ya, como tantas otras. Uno de los resultados en ese estudio que he mencionado anteriormente sobre el aprendizaje del aragonés en personas adultas es que hay muchos perfiles como el suyo de personas
que habían tenido esas experiencias de represión escolar, que se han aproximado a aprender aragonés con ciertas reticencias porque tenían una visión de que eso era una cosa paleta porque se lo habían metido a sangre de niños. Y se han aproximado y se han reconciliado. O sea, ha sido una experiencia personal absolutamente reveladora. Y son personas que se reconcilian con sí mismos, con su infancia, pero se reconcilian con sus padres, se reconcilian con sus abuelos. Son experiencias muy, muy poderosas y muy interesantes. Igual que las que yo imparto una materia de aragones en la Universidad de la Experiencia, no sé si saben, la Universidad de la Experiencia es un programa de la Universidad de Zaragoza para personas jubiladas. Entonces empiezan la asignatura de aragonés con casi de uñas. A ver aquí qué nos van a contar. A ver, esto da para, algunos dicen, esto da para conferencia, pero para asignatura, bueno, pues terminamos con unas valoraciones de sobresaliente alto, porque para ellos realmente es una experiencia muy reveladora. Se consigue una reconciliación y eso también hay que indagarlo. Cómo las personas adultas se aproximan al aragonés desde una perspectiva, pues igual que se aproximan a aprender inglés o francés, de forma en una escuela de adultos, con unas clases, con una dignidad. Y eso supone un punto de inflexión en su vínculo con el idioma. Sí, adelante. Sí, no, simplemente es una sugerencia o una consulta. ¿Sabes si hay algún grupo que se puedan desplazar a estas zonas rurales pequeñas? No tanto no estoy hablando del Alto Aragón, estoy hablando en pueblecitos que puedan desplazarse no igual una charla tan técnica como la que has dado, pero sí a desarrollar un poco, a evangelizar. Es lo que he dicho yo, misiones pedagógicas. Yo he dicho, hay que hacer misiones pedagógicas. A ver, hay expresiones que están diciendo que yo seguro que provienen de aragonés y que están diciendo las personas mayores y que vamos adaptando todo, lo vamos adaptando todos, ¿no? Pero claro, todos estamos con la... ¿Será? Será aragonés, no será. Claro, porque quedan pues eso, 4 expresiones, 4 palabras. Entonces, igual lo que digo, con una sesión pedagógica. Pues yo es algo que he pensado muchas veces y que me encantaría, pero como somos tan minoritarios y tan minorizados, al final una no llega a todo. Y, y la cantidad de personas que estén dispuestas también a hacer las cosas por amor al arte y desde el activismo, pues los podemos contar un poco con los dedos de la mano. Pero, a ver, como proyecto, yo lo he pensado muchas veces, que sería, vamos, súper necesario. Sí. Sería incluso enriquecedor, ¿no? Sí. Vas captando lo que has comentado, tiene ciertas expresiones que quizás los títulos dicen. ¿De qué pueblo hablas, perdona? Villar de los Navarros. Ahí en la última fila tienes a Eduardo, que es uno de los que va haciendo misiones pedagógicas. Con los hijos. No, yo lo digo por eso, simplemente me ha Sí. ido... Pero vamos, está claro que lo que oyes es aragonés, es resto de aragonés. Allí no va a haber ni catalán ni... Si no es castellano, es aragonés, está claro. Pero antes queda la duda, ¿es un vulgarismo? Pero ahí está. Eso sí. ¿Es un vulgarismo o es aragonés? Entonces, lo que estamos hablando es que muchas veces habla bien, ¿no? Pero ¿cómo lo dices así de mal? Bueno, pues es que lo han dicho mi madre, mi abuela, mi bisabuela. Sí, y llegamos a la etimología, esto viene del latín tal, y vale. Sí, así. Pero será sí. Muy bien. Muy bien. No hay que olvidar que hasta el siglo XIII o XIV, que me corrijan los especialistas, en todo Aragón, incluido Murcia, se hablaba aragonés. O sea que restos puede haber en cualquier sitio, está claro. Si no hay más preguntas en la sala, tenemos, Carlos, por ahí algún seguidor online. Bueno, pues ya conociste todos a Ángel, que siempre yo creo que siempre consigue sorprendernos con comentarios y cuestiones que, bueno, yo creo que realmente tienen bastante sustancia. Voy a leer literalmente lo que nos cuenta. Cuando charlamos la dita por la extensa y a reconocerura de nuestra luenga, me remero d'un joven Ángel Cortés plegando en zagueras la década 2080 al Instituto Goya diciendo yo me clamo Ángel, yo charlo en aragonés, mi lleva sisquera cultura de que ya otra lengua romance a nuestra generación hemos feito que nos amortara. Ahora, la generación de Iris
claro que la hacía no oficial. Y ya ha pasado al castellano. Admiro mucho a Iris, la conferencia está fenomenal y bien de científica. Fue un honor colaborar y participar en su documental Ambistas. Y mi pregunta, ¿qué trascendencia ha tenido dicho documental y cómo ha contribuido para que el Aragonés resista? Muchas gracias y un fuerte abrazo para Nacho López Usín, con quien pusimos en marcha Chisla Radio, la única emisora del mundo mundial de raso en aragonés. Bueno, pues... Bueno, pues el documental Amistad yo creo que bueno, tuvo un impacto importante. Sí que es cierto que sobre todo en el periodo de Dirección General de Política Lingüística se han hecho muchos proyectos audiovisuales, ha habido ya más reportajes, pero era prácticamente de lo primero que había con cierta producción profesional, un poco vinculado a hacer un recorrido histórico más o menos reciente desde diferentes perspectivas sobre el devenir de la lengua aragonesa. El documental, porque después salió un segundo conjunto de reportajes, el documental de 40 minutos primero que se editó y que se publicó, lo emitió, o sea, lo llevamos, lo presentamos, no sé, una treintena de veces, muchísimas veces, en muchísimos contextos, incluso en el Centro Aragonés de Barcelona, que ahí hay otra línea de investigación. La gente con ancestros altoaragoneses, con procedencia altoaragonesa, o aragonesa en general, que aprende aragonés fuera de Aragón, que ya son nacidos fuera de Aragón, esa gente es mucho más activista que los propios aragoneses. Ahí hay una línea muy interesante de investigación que también hemos comenzado a abordar desde el grupo de Colig. Entonces, yo creo que tuvo un impacto muy positivo y muy amplio el documental Ambistas, en el que participó Ángel, y que, vamos, y en todos los contextos a los que lo llevamos, recuerdo también Espiello, el Festival de Cine Etnográfico de Sobrarbe, con una sala tremendamente amplia, llena. Aquí lo presentamos en la sala de la Caja de la Inmaculada, que está en Independencia también, con muchísima gente, en un festival sobre cine y derechos humanos, y removía conciencias. O sea, la gente después pedía el micrófono, participaba. Entonces yo creo que sí que ha tenido bastante impacto. Anche además sugiere aquí, dice, creo que estaría bien que los dos documentales Ambistas de Iris fueran accesibles desde la fundación. Bueno, o sea, ¿Están publicados? Sí, estoy comprobando que están en YouTube. Con que pongáis Ambistas, sin más, ya salen. Sí, Subtitulado además en castellano. sí. Ambistas. Vistas. Ambistas. /Ambistas con V, completo, subtítulos castellanos. Iris Orosia Campos Mandrés. Ahí estás. bueno, decir también eso, que él había expresado sus felicitaciones, pero en eso no ha sido el único porque hay un amplio caudal de opiniones muy positivas sobre este gráfico. Muchas gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna cosilla más, una cosita más. Venga, Nacho. Simplemente dar las gracias a Iris por la exposición de hoy, pero sobre todo por todo el trabajo y todo el bagaje que lleva acumulado desde tantos años, desde Ambistas, por lo menos. Y también pues por el tiempo que pudimos compartir de trabajo, que pusimos en marcha un programa que creó Rosario Euskadi y que fue el que ha dado, el que dio pie a todos los proyectos educativos que han permitido la utilización del aragonés como lengua vehicular en la enseñanza. Así que bueno, eso es una buena parte estudio. Bueno, el agradecimiento es recíproco, Nacho, porque vamos, sin esa Dirección General de Política Lingüística no estaríamos donde estamos. Ha habido muchísimas mejoras y además a veces trabajando con palos y piedras prácticamente, porque recursos económicos pocos, con muchas horas, con muchos desvelos y con mucha voluntad, ¿no? Que es como se ha venido construyendo un poco todo lo que concierne a la promoción del aragonés y a su visualización y bueno, pues a su normalización de algún modo. Así que el agradecimiento es recíproco, por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Iris. Nos sumamos en nombre de todos a ese agradecimiento. Y a ustedes les emplazo a la segunda parte, digamos, de esta sesión sobre el aragonés con Alex Pardos, la política lingüística en Aragón, el futuro del aragonés. Alex Pardos es otro joven especialista también, doctorando en la materia, que les completará la visión
y aquí ya hablando con perspectiva futura también y demás. Es uno de los autores de ese libro que se presentó ayer por parte de las prensas universitarias de Zaragoza, la cátedra Johan Fernández de Heredia, impulsada por la Dirección General, que está muy bien y que se puede descargar porque está con un código QR, se lo pueden llevar a casa todos también. Pueden ver ese libro que está muy bien, con muchas encuestas también, que saca muchas conclusiones interesantes. Así que si les parece, pues continuamos la semana que viene en la que será ya nuestra penúltima sesión y última aquí, porque la última será la clausura, será en la Diputación Provincial. Y que nada más, que pasen buenos días.